Hola, hola, bienvenidos a este video diario número 24. Hoy estuve platicando con una persona muy querida por ahí sobre cómo es que nosotros somos la conciencia o de alguna manera, aunque suena un poco egocéntrico, pudiera sonar un poco egocéntrico, eh, cómo es que nosotros los humanos pudiéramos ser la conciencia del universo o estar generando conciencia, haciendo de alguna manera al universo que tome conciencia de sí mismo, suponiendo que el universo tiene una inteligencia, ¿no? Y esto obviamente nos va a traer a una serie de preguntas existencialistas que incluso nos lleven a la filosofía, ¿no? Pero el tema de hoy básicamente es esto, es como una idea que les quiero compartir que tuve hace unos días, que es cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro. Y vino a mí este pensamiento, esta idea de precisamente cómo es que nosotros somos conscientes y siempre vivimos en este ensimismamiento de alguna manera en donde creemos que nosotros somos el centro del universo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y pensamos que nuestra vida es tan importante, ¿no? Y que los demás no me entienden y que los demás me hacen cosas a mí, pobrecito de mí, ¿no? O simplemente vivimos la vida por ahí y se nos atraviesa de repente alguien en el coche y le recordamos el 10 de mayo, ¿no? Independientemente de estas cosas en donde nosotros nos sentimos el centro del universo, creo que estamos aquí por un motivo mucho más fuerte y mucho más grande que pelearnos con el vecino, que pelearnos en el tráfico, que tener malentendidos con las personas en el trabajo. Creo que tenemos un motivo mucho más fuerte y más grande para estar aquí. Eh, entonces, de alguna manera, este episodio lo quiero dedicar a esa reflexión de cómo es que nosotros somos la sinapsis del universo, ¿sí? Eh, Hasta donde yo he estudiado y he comprendido, ¿no? Las neuronas, básicamente, que tenemos como 80 millones o no sé cuántos, tantos en la mente y en el cuerpo, básicamente, no en el cuerpo, no en la mente, perdón, pero en el cuerpo, que lo pueden corroborar el dato ahí, ese no es el tema importante. El punto es que tenemos un montón de neuronas, ¿sí? Y todas estas neuronas están regulando no nada más la parte cerebral del cuerpo, sino básicamente cómo funcionamos, ¿no? Cómo funcionamos. Y cada vez que estas neuronas se conectan, esa conexión se llama sinapsis, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hace a una sinapsis o cómo se genera una sinapsis? ¿Sí? Una sinapsis es básicamente un punto de conexión entre dos neuronas, ¿sí? Eh, Cuando una sinapsis, ¿sí? Se conecta, digamos que tienes es como una puerta de apertura, ¿sí? Cuando dos neuronas se conectan, ¿sí? Eh, lo que hacen es pasar información a través de esta puerta de apertura, ¿sí? Y por aquí cabe la información, entra la información. Entonces la sinapsis normalmente está diseñada para recibir tanta información, ¿sí? Abre y cierra esta puerta y esto ocurre en milésimas de segundos entre los miles de neuronas que tenemos en el cuerpo. Es impresionante realmente la cantidad de información que se mueve y lo que tiene que hacer el cerebro y también el cuerpo para que funcione nuestra conciencia, para que funcionen nuestros pensamientos, para que yo pueda mover la lengua, abrir los ojos y respirar. Es realmente mágica la vida, ¿no? Entonces, cuando yo estoy dando a entender algún punto de vista, aquí adentro de mí, incluso adentro de ti, se están generando miles de millones, si no es que más, de conexiones, ¿sí? Y esas conexiones tienen que ver en cómo básicamente funciona y percibe mi cerebro y siento la temperatura del cuerpo y siento el olor y soy literal, un haz de energía eh, que capta muchísima información, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las drogas? ¿Sí? Ya sea el alcohol, ya sea la marihuana, cualquier otra droga sintética que te quieras meter, ¿no? O que te metas, ¿no? O que se metan las personas. ¿Qué pasa a nivel
sináptico, básicamente nuestra sinapsis, ¿sí? Al ser parte de esta alteración, lo que hace es que la sinapsis, si está acostumbrada a abrirse aquí, esta puerta, y recibir tanta información, ahora nuestra sinapsis se abre así, ¿sí? Y entra muchísima más información, ¿sí? Al grado que a veces esta sinapsis o las mismas neuronas se dañan. Ahora, ¿por qué somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué somos nosotros o por qué podríamos llamarnos a nosotros mismos desde este punto de vista las sinapsis o las neuronas hasta cierto punto del universo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las neuronas básicamente lo que hacen son centros, llamémosle centros de información, en donde tengo una función, yo tengo como una función en el universo o en el cuerpo de Tonali en este caso, o en el cuerpo de Claudia, o en el cuerpo de Marta, o de Héctor, como te llames. Sí, tengo una función y esa función está destinada para alguna cosa en específico, como pueda ser ayudar a la melatonina, que mi córnea funcione de tal forma, que mi lengua, que mi cabello funcione de tal forma, que los procesos neuronales se trabajen de alguna forma en específica. Las neuronas pueden trabajar para lo que sea, ¿sí? Ahora, esas neuronas tienen una función en específico, ¿sí? Y las pudiéramos otorgar para lo que queramos, ¿no? Ahora, suponiendo que nosotros en el ser, en este universo, en esta vida donde vivimos, tenemos una función en específico, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros en nuestra vida? Y qué pasa con los demás seres humanos que están en nuestra vida. Bueno, una es que vivimos en un mundo que es complejo de por sí, en un mundo en donde me tengo que aprender a comunicar con otros, me tengo que aprender a llevar con los demás, a resolver problemas. Y muchas veces los otros, pensaríamos nosotros mismos, que los otros son los del conflicto, ¿no? Los otros son los problemáticos, ¿no? Siempre todos los demás menos yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me podría comparar a una neurona en un sistema mucho más complejo en donde yo estoy teniendo una función, ¿sí? Entonces yo voy por la vida ahí teniendo una función y digamos que alguien, algún colaborador en el trabajo, mi jefe, mi pareja, ¿sí? De repente no entiende algo que yo le estoy tratando de decir, ¿no? Y esa persona empieza a generar un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pues llamémosle esa persona neurona, ¿sí? Esta otra neurona me trae información a mí, se pone enfrente a mí y me trata de decir algo, ¿no? Y yo abro como mi puerta de recepción, ¿sí? Con la persona, me sincronizo con esta persona y tratamos de conectar y tratamos de hacer conexión y de darnos a entender y de por esta puertita, ¿sí? Pasar la información, ¿sí? Ahora, si esto lo llevamos a un plano un poquito dimensional mucho más grande, ¿qué pasa con el universo? ¿Sí? El universo pudiéramos decir que es la Vía Láctea, ¿sí? Hay muchos universos, ya sabemos que no somos nosotros, se cree que somos los únicos en el universo, pero sabemos que son miles y miles de galaxias, que está el Perseus Pisces y es todo un mundo ahí de galaxias y de cosmos hasta cierto punto y de planetas y planetas enanos y todo este lío al cual no me voy a meter. Pero son muchas opciones y potenciales de vida en el mundo. Supongamos que en este que es nuestro universo, que es la Vía Láctea, ¿sí? Nosotros somos los únicos, ¿sí? Y tenemos esta función que es vivir, ¿sí? Que es vivir en este plano y que es simplemente existir. Y como somos tan egocéntricos y tan limitados, pues hemos mandado una sonda por ahí en el espacio, ¿no? Y decimos, no hay nadie, aquí no hay nadie, nada más nosotros, ¿sí? Y vivimos en Nueva York y comemos pizza y vivimos en Tijuana y comemos tacos y pensamos que somos los únicos, ¿vale? Ok, supongamos que así es. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Para qué fregados nos trajo la vida y el universo aquí? ¿Para comer tacos y comer pizza? No creo. Yo pensaría y te invitaría a que repensaras un poco cuál es tu función, ¿sí? En la vida, más allá con esta cuestión de sentido, de búsqueda del sentido, ¿sí? ¿Cuál es tu función en la vida? ¿Sí?
¿Cuál es tu función? Tú viniste a pagar bills, a pagar las cuentas, a comer tacos, a pelearte con el vecino, a ser dentista, a ser músico, a ser maestro de lo que tú quieras, a ser barrendero. ¿A qué viniste? ¿Sí? Ahora, si suponemos que vinimos a algo más grande, entonces pudiéramos hacer esta metáfora, utilizar esta metáfora en donde pensaríamos que tal vez vinimos, ¿sí? O el universo nos utiliza a nosotros, ¿sí? Para ser consciente de sí mismo, ¿sí? Para ser consciente de su misma existencia. Y nosotros aquí nos creemos en la Tierra Supermans, ¿no? Y somos fregones y todo, pero a lo mejor en realidad somos parte de un componente mucho más grande y en realidad somos unas pequeñas neuronas que viven en un ser mucho más grande que es la Vía Láctea, ¿sí? Y entonces tenemos una casita y vivimos en una casita y tenemos foquitos, ¿no? Y tenemos un carro del año y pensamos que eso es la vida, pero en realidad a lo mejor somos así de diminutos como una bacteria, como una hormiga, o como un grano de sal, o como una neurona, ¿sí? Y si nosotros pensamos que las neuronas en algún momento dejan de funcionar, o hay una neurona ahí que no funciona muy bien y que no hace sinapsis muy bien y que no conecta muy bien, y una neurona que de repente se tronó y dejó de funcionar o se murió, ¿sí? Nosotros en realidad cuando no nos comunicamos bien con otro ser humano, en esencia, ¿sí? Y cuando dejamos de comunicarnos con otro ser humano, en esencia, no estamos haciendo sinapsis, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no estamos conectando bien, ¿sí? Y esto estamos hablando de que desde una posición dualista, ¿sí? De la dualidad, en donde hay bueno y malo, ¿sí? En donde existe el bueno y existe el malo. Y básicamente lo esencial aquí es que no estamos conectando bien, ¿sí? No estamos haciendo la conexión como se supone que de darse o de hacerse. Entonces, si quisiéramos hacer al universo más consciente, ¿sí? En esencia, tendríamos que aprendernos a comunicar. Y tendríamos que aprender a que por esta puerta chiquita, ¿sí? Tiene que caber la gran o la mayoría de información, y esa información tiene que ser la mayor cantidad y en el mayor contexto posible información consciente, ¿sí? Información de conciencia, información que tenga que ver con la comprensión, con el entender, la expresión, con el decir lo que siento, con el hacer conexión con el otro ser humano, ¿sí? Y no en un plano espiritual nada más, no en un plano esotérico, sino en un plano en donde mi presencia, ¿sí? Impacta, como yo pensándome como una neurona, mi presencia como neurona impacta y comparte información a otra neurona que sirve, ¿sí? Para crear conciencia en el mundo, que sirve para mejorar este mundo. Entonces, de ahí esta idea, sí, que a lo mejor nos creemos mucho, ¿sí? Pero en realidad a lo mejor somos parte de un sistema mucho más complejo. Y este sistema complejo, ¿qué sería? Es una buena pregunta. ¿Qué sería lo que otorga al mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que mi existencia otorga al mundo? Una bronca porque no cerraste la puerta, porque te estacionaste en mi lugar, porque en realidad la pregunta es, ¿creen que vinimos a eso, al universo? ¿O a qué creen que vinimos? ¿Sí? Entonces yo te invitaría un poquito a pensar, ¿sí? A que repensaras cuando piensas que tu vida es demasiado compleja, que tienes muchos problemas, ¿sí? O que la vida también es bella, ¿sí? A pensar también en este sentido de qué es lo que estás aquí para hacer, cómo quieres contribuir al mundo, cómo quieres que tu conexión contigo mismo y con el resto del mundo sea, ¿sí? ¿Cómo harías tú al resto del mundo y cómo harías al universo consciente de otros contextos y de otras situaciones y de otras experiencias, ¿sí? ¿Cómo lo harías consciente? ¿Cómo lo harías consciente? ¿Sí? Mentando madres a todas las personas, peleándote con las personas,
eh, siendo una persona sumamente orgullosa, siendo una persona sumamente sentida, ¿sí? Si eso crees que genera conciencia en el universo, está muy bien. Pero si no crees que eso genera conciencia, entonces hay que repensar cómo es que nos tratamos de comunicar, cómo es que cuando nos equivocamos hacemos consciente al otro, ¿sí? Porque una cosa también es hacer consciente al otro a través de rabietas, a través de silencio, a través de mandar a la gente a la fregada. Pero la pregunta aquí, sí, es sobre todo cómo es que estamos haciendo consciente al universo, ¿sí? ¿Cómo es que hacemos consciente a un sistema mucho más grande que nosotros, que en este caso es la vida, ¿sí? Entonces te invito a que replantees un poco cuál es tu esencia o tu presencia, más bien, no tu esencia. ¿Cuál es tu esencia, sí, tuya? Pero ¿cuál es el objetivo de tu presencia? ¿Cuál es el objetivo de tu presencia en la vida? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es el sentido de tu existencia en este plano? ¿Sí? Pensando en que somos todos, ¿sí? Un sistema sumamente sofisticado de comunicación. Y en el momento en que tú te dejas de comunicar con otra neurona, con otro ser humano, ¿sí? Y te pierdes te vas entre las ramas, ¿sí? Tratando de decir alguna cosa, en realidad no estás ayudando a un sistema más complejo. En este caso, yo pensaría, sí, que el universo es básicamente quien se hace consciente de sí mismo a través de nuestra propia experiencia de vida, ¿sí? Entonces, tal vez tu experiencia de vida, por más triste, por más o menos, por más mágica, ¿sí? Que pueda ser, ¿sí? Recuerda que tiene mucho, mucho sentido y tal vez el universo nos está utilizando a nosotros para hacerse consciente de sí mismo, de todo aquello que estamos aquí para trabajar, de todo aquello que estamos aquí para compartir, de todo aquello que estamos incluso aquí para sentir. Entonces, sobre todo, no eh, sentirnos mal, ¿sí? Porque tenemos que vivir ciertas experiencias en la vida, aunque sean dolorosas, aunque sean experiencias a veces no muy gratas, ¿sí? Todo esto cobra un sentido cuando el universo, ¿sí? O Dios, ¿sí? Me utiliza a mí desde esta postura, pensándolo así, me utiliza a mí para sentir, me utiliza a mí para vivir, me utiliza a mí para experimentar el fenómeno y la magia de la vida. Entonces te dejo esto como reflexión, qué tipo de neurona eres, cómo haces sinapsis, qué tanto te prestas para hacer sinapsis de la conciencia y del conocimiento y de la vida misma y poder hacer consciente al universo. Entonces recuerda que tú eres una neurona, ¿sí? Y que tu comunicación con otros seres humanos también genera conciencia, ¿sí? Y que somos canales hasta cierto punto en este sentido, en donde a través de nosotros el universo se vuelve consciente de sí mismo, ¿sale? Te mando un besote y espero que todo vaya bien. Saludos, nos vemos próximamente. Chao.